Buenas noches. El tema de esta noche son las fantasías sexuales y antes de comenzar quisiera ofrecerles una definición. Por fantasías sexuales entendemos todos aquellos pensamientos, todas aquellas imaginaciones que tienen muchas personas, o casi todas las personas, sobre relaciones sexuales que contienen conductas que generalmente no forman parte de la práctica habitual, o con otras personas que no forman parte de su vida, o con alguna persona que esté ausente en esos momentos. Las fantasías, el tener fantasías sexuales no significa que la persona tenga problemas sexuales, sino todo lo contrario. Significa que esa persona tiene una vida sexual saludable y activa. De hecho, muchas investigaciones demuestran y subrayan que a mayor grado de satisfacción sexual, de experiencia sexual, mayor grado de fantasías. Es verdad también que a veces estas fantasías son negativas. Son negativas cuando a la persona que las tiene les genera culpa, porque son incompatibles o incoherentes con sus valores, con su moral, con su religión, y consideran estas fantasías pensamientos impuros. También lo es cuando las personas se enganchan excesivamente en estas fantasías y rechazan el mantener una actividad sexual. Entonces estaríamos hablando de una adicción. Pero antes de seguir con ciertas consideraciones teóricas, vamos a escuchar lo que ustedes entienden por fantasía sexual. Y esto fue el tema de la primera encuesta. La pregunta fue: ¿qué entiende usted por fantasía sexual? Escuchemos las respuestas. Hombre, es un disparate moderno. Un disparate moderno de estos tiempos. Pues si le digo fantasía sexual, no lo entiendo muy bien. Es más bien cosa de recrearse, ¿no? Fantasía sexual. Pues la verdad que no tengo ni idea de eso. Todos los fantasmas que tengas en la cabeza. Erotismo y todo eso. Mucha marcha. Pues el estar en la cama y pensar en otra persona. Eso tiene que ser algo gordo, ¿no? Lo que sueñas por la noche puedes hacerlo por la mañana, supongo. Joder, qué cosa más difícil esa. Ni idea. Fantasía sexual, pues una creación de una fantasía sexual. Un tipo de vicio anormal. No sé, ensoñaciones, ilusiones que se monta la gente. Fantasía sensual, estás en la cama y estás soñando con las 1001 noche. Eso para mí es fantasía sensual. Pues señora, sí, usted es la que más se acerca, pero la mayor parte de los encuestados no lo tenían muy claro. Repito, son pensamientos, son imaginaciones que no tienen límite, puesto que cada persona puede dar rienda suelta a la imaginación y generar todo tipo de posibles fantasías sexuales. El que una persona tenga fantasías sexuales no quiere decir que las quiera realizar. Por ejemplo, se ha comprobado en investigaciones científicas también que los hombres, la mayor parte de las veces, tienen fantasías sobre mantener relaciones homosexuales y no tienen orientación homosexual ni nunca tendrían relaciones con personas, con hombres. Mientras que las mujeres, por ejemplo, una de las fantasías más frecuentes es que su pareja mantenga relaciones sexuales con una de sus mejores amigas, y en la realidad no les apetecería absolutamente nada el que su marido o su pareja mantuviese tal tipo de relaciones. Pues bien, vamos a ver en qué consisten, qué contenidos tienen estas fantasías sexuales. Pero antes de ofrecerles algunos, vamos a escuchar lo que algunos de ustedes nos han puesto como ejemplo. Pero les quiero también advertir que a estas personas y otras muchísimas, que es por supuesto imposible ofrecerles, antes se les tuvo que explicar en qué consistía una fantasía sexual. La pregunta fue: póngame usted un ejemplo de fantasía sexual. Escuchemos. Las mujeres de color me gusta, nunca me lo he hecho con ninguna mujer de color y pues podría estar bien. No sé, por ejemplo, ir en el autobús y en medio de la gente, estar con, no sé, encontrar el chico que te gusta, uno que en ese momento te gusta y no sé, mil y una le puedes hacer, o te puede hacer. Por ejemplo, con los pies.
De fantasía yo no entiendo nada, es solamente lo normal, lo tradicional, lo que yo sé. Pues yo me imagino en una isla tropical con un chico guapo, tipo Roblox, que está desnudo de cintura para arriba con unos vaqueros rotos, ajustados, y que comemos fruta, nos chorrea todo el jugo de la fruta y nos empezamos a chupar y a besar hasta que acabamos haciendo el amor. A mí me gustaría ser Ángel Casas y elegir a las chicas que hacen el strip del final. O sea, ir diciendo, esta no, esta sí. Estar en un 600, estar desnuda con 6 o 7 chicos al lado, todos mirándome, todos conmigo. La mía siempre ha sido hacer el amor con una danesa rubia, ojos azules, pechos voluminosos y hacer el amor en un parque cuando están los dispersores y desnudarnos y hacer el amor cuando hay muchas personas viéndonos y revolcarnos entre el agua, el césped mojado y el barrillo. Y es un festival. Siempre que hago el amor con una mujer, con los ojos abiertos o cerrados, siempre me imagino que tiene las tetas de Sabrina. Yo muchas veces me imagino a mi pareja sentado en una silla y atado, mientras me ve haciendo el amor con diferentes hombres, con un montón, vamos. Póngame un ejemplo de fantasía sexual. Que no debe, eso del aborto debe estar aprobado. De que no haya tantos niños, porque para criar los mal criados. Me refiero a fantasías sexuales ahora mismo. A lo que es la fantasía sexual. Eso no sé contestarle. Pues es de noche, hay luna llena, tengo la ventana abierta y desde abajo se oyen los cascos de un caballo y resulta que es un caballero andante. Mira, quizás lo sepa, pero me lo callo, ¿vale? Pues usted, señora, tiene todo el derecho del mundo a callarse, lo mismo que muchísimas personas que prefieren guardarlo en la más total y absoluta intimidad y no comentárselo ni a su pareja. Pero antes de pasar con ustedes y darles pues la oportunidad, si es que lo creen necesario, preguntar cualquier tipo de duda que haya quedado en el tintero, me gustaría mostrarles algunos de los contenidos de las fantasías sexuales que tienen los hombres y las mujeres. Por ejemplo, el hombre y la mujer en un 43 y 41% respectivamente imaginan en hacer el amor con una pareja anterior, hacer el amor con una pareja imaginaria un 44 y un 24% de mujeres, una relación bucogenital en un 61% de los hombres y un 51% de las mujeres, sexo en grupo el 19% de los hombres y el 14% de las mujeres. También piensan e imaginan en ser forzados a una relación sexual el 21% de los hombres y el 36% de las mujeres, ser observado cuando realiza una actividad sexual el 15% de los hombres y el 20% de las mujeres, ser considerado por otros como irresistible el 55% de los hombres y el 53% de las mujeres, ser objeto de abuso sexual el 11% de los hombres y el 13% de las mujeres. Y vamos a ver por último también que hay otros muchos hombres y mujeres que imaginan forzar a otros a tener relaciones sexuales, 24% de los hombres y 16% de las mujeres, observar a otros mientras realizan un acto sexual, el 18% de los hombres y el 13% de las mujeres, relaciones homosexuales, 3% de hombres y 9% de mujeres, y relaciones sexuales con animales, un 1% de los hombres y un 4% de las mujeres. Como les he dicho antes, por supuesto que estas imaginaciones, estos pensamientos, en ningún modo la mayor parte de hombres y mujeres que han contestado, como luego hablaremos con uno de nuestros invitados que precisamente ha hecho una investigación aquí en España sobre el tema, quieren llevarlas a la práctica, pero imaginan, fantasean y a veces les dan pues relativas vueltas a la cabeza sobre ello. Y ahora doy paso a cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Me gustaría saber si es usted partidaria de que los miembros de una pareja se cuenten las fantasías sexuales que tiene cada uno. Yo soy partidaria de cualquier tipo de comunicación entre dos personas que conviven, pero también soy partidaria del derecho a la intimidad del individuo. Entonces puede haber determinados tipos de fantasías o determinado tipo de experiencias que el hombre o la mujer prefiere guardarlos para él, y eso, por supuesto, es completamente respetable. Pero en un principio el hablar y el comunicarse pues no tiene ningún tipo de inconveniente. Vale, muchas gracias. Nada. Buenas noches. Yo lo que quería saber es si existe
algún tipo de diferencia entre las fantasías sexuales de las mujeres y de los hombres. Sí, existen bastantes diferencias. De hecho, precisamente aquí tenemos esta noche a la doctora María Dolores Avia, que ha hecho un trabajo de investigación en España publicado hace precisamente 2 meses en la revista de Psicología Social, en la que se observa que los hombres tienen fantasías que van directamente a la relación sexual, a lo que es la conducta sexual, mientras que las mujeres tienen fantasías donde podemos hablar de una historia con un cortejo previo, con una relación romántica, donde la relación sexual es un aspecto más de esa película, de esa fantasía. Vale, pero luego hablaremos con la doctora Avia de ello. Buenas noches, doctora. Yo quería preguntarle, usted antes ha dicho que las fantasías sexuales son positivas, pero que también son irrealizables. ¿Cómo puede ser posible esto? Bueno, he dicho que son positivas y que significan que la persona está activa y que tiene imaginación en otros campos de la vida también. Son negativas cuando crean adicción o cuando crean problemas de culpa, problemas morales, ¿no? E irrealizables porque hay determinadas fantasías que la persona nunca podrá realizarlas o es muy poco probable que las pueda llevar a cabo. Por ejemplo, fantasías de una relación sexual con un determinado actor de cine, o el ser un señor pues muy bajito e imaginarse que es muy alto, imaginarse determinado tipo de poder económico, de poder social que no tiene, unido a una relación sexual que irrealizable en la medida que se escapa excesivamente de su vida real. Vale, gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches. A mí me gustaría saber si guardarse las fantasías sexuales por uno mismo podría resultar a la larga perjudicial para la pareja. Qué difícil. En un principio, como he contestado antes, soy partidaria de la comunicación y, desde luego, cuanto más confianza haya en la pareja, cuanto más núcleo, cuanto más urdimbre haya entre esas dos personas, más fácil es de comunicar esas fantasías. Pero hay veces que los miembros de esa pareja tienen consideraciones o creencias morales o religiosas o una educación muy, muy, muy distinta. Y cuando uno convive con otra persona tiene que respetar también la sensibilidad, la educación y las creencias de la otra persona. Y tiene que valorar si esa comunicación de esa fantasía le puede generar a veces un trauma a la otra persona. Y en ese caso, preferible es que se lo guarde para él o para ella. Gracias. A la larga sí a veces puede causar frustraciones. ¿Alguna otra pregunta más? No hay más preguntas. Pues vamos a seguir hablando dentro de un momento con nuestros invitados, que serán la doctora María Dolores Avia, catedrática de Personalidad de la Universidad de Madrid, y con Malo de Molina, al cual hemos utilizado en cantidad de gráficas que les hemos ofrecido en nuestro programa, puesto que él es el que primero ha hecho una investigación sobre la conducta sexual de los españoles. Hablaremos con ellos de las fantasías y de otras muchas cosas. Les espero. Pues, como les comentaba hace un momento, esta noche están con nosotros la doctora María Dolores Avia. Buenas noches, María Dolores. Buenas noches. La doctora María Dolores Avia es catedrática de Personalidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Madrid y, además, justamente, como comentaba también, acabáis de publicar con los profesores Rojo y Carrillo un trabajo sobre la conducta sexual de los españoles, y en concreto habéis tratado también las fantasías sexuales, de las cuales, si te parece, luego hablaremos. Muy bien. Y también tenemos a Carlos Malo de Molina, que estábamos deseando que accediera a venir a nuestro programa porque hemos utilizado muchos de tus datos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Carlos Malo de Molina es investigador social y precisamente a él le debemos que en España tengamos un libro, un informe que apareció en el año 85 y posteriormente en el año 89, publicado por Ediciones B del Grupo Z, sobre las conductas sexuales de los españoles. Carlos,
qué función desempeñan las fantasías en la conducta sexual? Pues yo creo que, como tú has dicho antes, una función prioritaria y muy importante. Yo creo que conviene hablar de que el equilibrio sexual de la mayoría de la inmensa mayoría, es la pareja monogámica sucesiva. Entonces, evidentemente, eso puede inducir al tedio, al cansancio, a la reiteración. Y, evidentemente, algo que puede ayudar fuertemente a dinamizar esa situación, evidentemente, es la fantasía. Y esas fantasías son diferentes. Antes me preguntaban, y yo remití un poco a tu persona, María Dolores, sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres. ¿Qué habéis encontrado en España? Pues hemos encontrado cosas bastante curiosas. Inicialmente no tiendo a pensar que hay muchas diferencias, un poco las has comentado. Nosotros hemos encontrado eso inicialmente en el sentido de, por así decirlo, mayor sexualización en el caso de los hombres. En concreto nosotros estábamos interesados por algo que era en qué medida se necesitaba, digamos, una relación muy estrecha, con fuertes vínculos emocionales, para estar, digamos, a gusto sexualmente con una persona. Y parecía que era más eso en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. Curiosamente, una vez que hemos encontrado esto, hemos seleccionado al grupo de mujeres que tenía realmente experiencia sexual y no, digamos, unos escarceos, y entonces todas las diferencias que habíamos encontrado se nos han ido al garete. Es decir, no hay ninguna diferencia entre mujeres y varones cuando las mujeres, digamos... Pues seréis los primeros, porque todos los demás establecen ciertas diferencias, ¿no? Bueno, depende de lo que hayamos preguntado. A nosotros nos interesaba sobre todo por asuntos más relacionados, pues eso, con una sexualidad más ligada a una pareja y que excluye totalmente fantasías con otras personas. Eso en mujeres experimentadas no es diferente de los varones. Eso yo creo que es interesante. Es interesantísimo. Desde luego. Porque a nosotros nos ha interesado muchas creencias, ¿no? Sí, desde luego. Que las mujeres tienen las mismas fantasías que los hombres, sobre todo mujeres que tienen experiencias sexuales a la par que los hombres. Mira, hay alguna pregunta curiosa, por ejemplo, si no tuviera usted miedo al rechazo, al embarazo en el caso de las mujeres o al SIDA, ¿con cuántas personas le gustaría tener alguna experiencia sexual? No hay ninguna diferencia entre las mujeres y los hombres, ninguna. ¿Y esas fantasías sexuales, las fantasías sexuales, os pregunto a los dos o a ti, Carlos, son buenas? ¿Son positivas? Yo creo que son, lo decíamos antes, tremendamente positivas. Yo creo que además hay mucho terreno de la sexualidad que no se practica con otra persona, sino el caso de la masturbación. Yo creo que el aprendizaje de la sexualidad, básicamente, tanto el hombre como la mujer, es la masturbación, o incluso en los pensamientos, lo que se llamaba, incluso desde el punto de vista eclesiástico, también decirlo, los malos pensamientos, que en el fondo son parte de la fantasía. La fantasía, tú antes decías una cosa muy bonita, que es que la fantasía no requiere que sea incluso con una persona distinta a la que tú tienes relaciones, porque tú puedes desear una persona que no puedes estar con ella, es decir, una pareja en que de repente su novio o su novia o su marido o su mujer están de viaje, entonces pues practica la masturbación y se satisface plenamente con esa relación. Yo creo que además el tema de la masturbación es un tabú tremendo, que yo creo que es bonito que empecemos a romperlo. Yo antes hacía un símil importante para que veamos hasta qué punto tenemos metido dentro ese tabú. Si nosotros, cualquiera de nosotros, fuéramos sorprendidos en una relación sexual con una persona, sea el tipo que sea, pues nos molestaría muchísimo, pero nuestro aprecio personal, nuestro orgullo no se saldría herido. Pero imaginemos de que nosotros estamos masturbándonos, cosa que practica mayoritariamente o ha practicado la mayoría de la población, y de repente entra una persona. Evidentemente, esa masturbación está realizado con una fantasía, puesto que, hombre, es muy raro que una persona, también es posible, se masturbe pensando en sí mismo, o en negocios, o en trabajo. Pero también, Carlos y María Dolores, hay personas que viven en pareja y personas que no viven en pareja, pero que mantienen relaciones sexuales, que tienen determinadas fantasías, como por ejemplo incluyen prácticas sadomasoquistas o incluyen relaciones con otros miembros de otros matrimonios o amigos o con miembros de otros de la familia. Es decir, ¿cuándo podemos considerar esas fantasías insanas o posibles generadores de patología o un túnel, como hemos comentado en algunos programas, un túnel sin retorno? A mí me da cierto miedo lo de siempre que se habla, o muy a menudo que se habla de sexualidad, derivarlo hacia el terreno de lo patológico, ¿no?
Es decir, hay una parte de las fantasías que efectivamente pueden llevar a un desastre, ¿no? Para uno o para los demás. No. Pero eso es casi como dice uno, está bien pensar, no vaya a ser que se le ocurran a uno cosas negativas para los demás. Mire, pensar está bien pensar y fantasear cuanto más mejor. En medio de eso, a veces y según el tipo de persona, se le puede ocurrir algún tipo de idea que realmente tenga alguna repercusión negativa. Pero yo creo que las personas que han contestado acerca de la fantasía lo han entendido muy bien. Es verdad que han sido pocas, pero lo decían muy fácilmente. Pues a mí se me ocurre, como esta señora, pues que de pronto aparezca un príncipe azul andando y lo que decía, que se oigan los cascos de los caballos y tal. Eso que puede tener de negativo, supongo que se lo pasa muy bien y por supuesto nadie llama a su ventana, ni viene el caballo, ni nada de eso. Pero que queda claro que el tener fantasías, cualquiera que sea el tipo, no indica patología, ni puede generar patología. El problema surge cuando tú quieras trasladar esa fantasía en lo real. Pero eso pasa en la vida. Yo creo que fantasear que volamos no es malo. Fantasear que el príncipe valiente viene a por ti, te recoge y te lleva a donde tú quieres, o que la princesa va a aceptar tus pretensiones y te van a hacer heredero de un trono, maravilloso. Yo creo que es precioso y además en la infancia se da, pero en la madurez yo creo en cierta medida también. El problema está cuando tú te crees o cuando tú no tienes respuesta ante la vida y utilizas la fantasía como respuesta, con lo cual te escondes detrás de las fantasías, o cuando eres inmaduro, ingenuo, o llamemos como quieras, que tú quieras trasladar a la realidad esa. Evidentemente, si tú quieres volar y te tiras por un precipicio, te matas. Y en sexualidad es muy complejo. En eso hay un terreno difícil, porque yo coincido un poco, lo decía María Dolores, que es problemático. Fantasear en temas masoquistas, ¿es malo o es bueno? Una clave importante. Yo no lo sé. Si en principio no tiene por qué ser malo, porque tampoco es malo ver una película de tiros, en principio. Evidentemente, si tú después de la película te sales a tirar tiros a la calle, evidentemente es muy malo. Ahora, y si tú después quieres contra la voluntad de otra persona, porque también hay un tema que es importante. Yo he hecho una pregunta clave, es, ¿usted en sexualidad cree que el límite? Bueno, depende, si las dos personas aceptan, el límite es muy complicado. Claro. Me vais a permitir que escuchemos ahora las respuestas que personas conocidas de todos nosotros han hecho a la siguiente pregunta. ¿Puede usted decirme una fantasía sexual que, según usted, enriquezca la relación de pareja? Por mi conocimiento, se habla mucho de personas que se disfrazan o se transforman o buscan interpretar un papel. En el fondo es la constante lucha contra ese aburrimiento que puede producir el contacto físico con una persona durante mucho tiempo y muchos años seguidos. Si se revela la fantasía sexual, no creo que sea más efectiva. Y nunca he conocido a nadie que cuente lo que les cite, cómo hacen el amor entre leones y tigres, o una criada francesa que no lleve ropa interior, o estar con 4 hombres al mismo tiempo, con 6 chicas. Una fantasía es algo muy personal sobre lo que uno pueda creer que les cite. Es lo más efectivo para lograr la excitación sexual. Pues hombre, es muy difícil hablar de una fantasía erótica, puesto que cada pareja tiene su historia, ¿no? Y tiene su forma. A mí me parece que puede haber mil ideas que surgen sobre la marcha, ¿no? Pero una que a mí me parece muy interesante es que una pareja, por ejemplo, que se ha casado, ¿no? Pues, típico matrimonio, que a los 7, 8 años, ya con 3 niños, ¿no? Y con menos deseo de piel, que cuando se casaron, de pronto se vistan, si pueden, con la ropa que utilizaron aquel día. Y sobre todo, aunque la ropa quede pequeña, no importa, ¿eh? Lo importante es que en el momento del acto sexual intenten vivir y revivir aquello que sintieron hace X años, ¿no? Creo que unido esto, si realmente lo hacen así, verán qué es lo que sienten, ¿no? Y al saber qué es realmente lo que sienten, podrán encontrar solución y encontrarle que un traje de novia vuelto a poner, pues está muy bien si realmente se ha aprendido algo durante ese tiempo. Yo lo tengo eso mucho más fácil por razones obvias, ¿no? Los atléticos, por ejemplo, cuando vemos jugar al Milán, pues estamos mucho más erectos, estamos mucho más potentes y seguro que esa noche alguna mujer se queda embarazada por el ímpetu de los hombres que quieren lo rojiblanco. Yo creo que todas las fantasías sexuales enriquecen la relación. Y una de las cosas que tienen las fantasías es que no se pueden relatar. Las fantasías son personales y propias de cada individuo. Mis fantasías son diferentes a las fantasías del otro.
Y lo que para mí puede ser una fantasía, para el otro puede resultar una pesadilla. Pues yo no sé lo que os ha parecido, lo que han comentado nuestros invitados en la pantalla. A mí me llama la atención Juan Luis Cebrián, que me gustaría que a veces esa fantasía puede ser una pesadilla para otra persona, ¿no? Y aunque a uno le venga muy bien y no le lleve a patología. Y también me gustaría que, si es posible, comentarais lo que ha dicho Helen Brown, que es la editora mundial de Cosmopolitan, que tiene una influencia tremenda, ya no solamente en las mujeres americanas, sino actualmente en las mujeres españolas, ¿no?, con la aparición de la revista. Bueno, a mí realmente el comentario de Cebrián me parece muy acertado. Me parece que la fantasía es como la intimidad, el reducto de uno, y que el plantear si es buena o mala es una pregunta un tanto absurda, ¿no? Que cuando uno está fatal es cuando no tiene fantasía ninguna, y que esa fantasía lo que hace es enriquecerle, y que incluso volviendo a esos casos en los cuales esa fantasía puede ser un tanto extraña, un tanto anómala, lo peor es cuando uno tiene miedo de esa fantasía y se asusta y no quiere pensarla, porque entonces es cuando no se le va. O sea que precisamente la manera de resolverla muchas veces es meterse a ver qué pasa, pensarlo y ello mismo se agota. Y con lo que estáis diciendo, desde luego, fantasía y represión no van unidas, ¿no? Porque mucha gente piensa que las fantasías surgen porque uno está muy reprimido y entonces en un momento determinado imagina. No, precisamente lo contrario. Yo creo que precisamente lo peor de la represión es hasta qué punto puede eliminar la fantasía. Es, yo creo, el terreno más lamentable y más patético. Claro, es que además reprimirte en el acto es malo, pero encima reprimirte en tu pensamiento, la fantasía es todavía mucho peor, mucho más grave. A mí me ha gustado mucho, sobre todo lo de Cebrián, porque en cierta medida lo que nos está expresando es la personalización del individuo en el tema, la fantasía. Es decir, la sexualidad se vive normalmente entre dos personas, también puede ser sexo grupal, con lo cual hay más de dos personas, pero lo que define la sexualidad individual es la fantasía, que solamente es de uno, y por lo tanto evidentemente no lo tiene la demás gente, la tiene de distinta manera, y además puede gustar o no gustar. Es decir, que a uno se le puede ocurrir el ir detrás de leones por el pasillo, como comentaba, y a otros simplemente a lo mejor que tengan, pues, tener un acercamiento físico tierno y delicado, sin ningún tipo de... Tampoco debemos asustarnos demasiado, porque cuando estamos hablando de la fantasía, a veces se piensa pues en leones, animales. Yo creo que a mí me han encantado las aportaciones de las personas que se entrevistan en la calle, que las fantasías son muy normales. Es hacer el amor con tu novia cuando no está, o con una negra estupenda, o con algo que te atrae muchísimo. Es decir, que normalmente no hay que buscar lo tremendamente raro, exótico, e incluso entrando en otras modalidades de sexualidad. Lo normal es tener fantasía de terreno. E incluso, bueno, yo en una de las encuestas pregunté una vez, de 10 veces que usted tiene que se masturba, ¿cuántas veces piensa en su pareja habitual y cuántas piensa en otro? Mayoritariamente la masturbación, la persona pensaba en la pareja. Lo que pasa es que pensaba en la pareja de otra manera. A lo mejor más joven, más guapo, más activo, que le comunica o le habla lo que no le comenta cuando hace el amor, o que no se duerme después de hacer el amor. Es decir, no sé, lo piensa idealizando, que para eso es la fantasía, lo bonito es la fantasía, y no tanto buscar una situación tan distinta. Lo que pasa, que también aquí estamos recalcando, que a veces en el terreno de la fantasía, esas cosas más exóticas o más distintas no tienen por qué ser malas, y es una buena vía de... Pues vamos a dar paso al público, que puede hacer preguntas sobre fantasías sexuales tanto a la doctora Avia como a don Carlos Malo de Molina como a mí. Hola, buenas noches. Mi pregunta va dirigida a la doctora Avia. Si una pareja está haciendo el amor y una de las personas, tanto el hombre como la mujer, está pensando, o sea, tiene una fantasía con otra persona, ¿no cree usted que esto es una forma de infidelidad? ¿Es una forma de infidelidad? Claro, depende de lo que defina usted por... cómo defina la infidelidad. Si se le ocurre eso y realmente está bien con su pareja y está a gusto y está bien, yo no veo que eso sea propiamente infidelidad. Me parece más infidelidad si está con él absolutamente, o con ella, vamos, pensando solamente en él o en ella, y sin embargo luego va buscando faldas o pantalones por todas partes con la mirada. Eso es una infidelidad, bueno, relativa. Vale, gracias. Mi pregunta es para la doctora Ochoa. Ha dicho usted que las fantasías sexuales en general son positivas. ¿Quiere esto decir que también todo aquello que ayuda a esas fantasías es positivo, como por ejemplo la pornografía? Bueno, todo aquello que ayude a las fantasías y que haga que la persona se sienta bien, sin ningún tipo
digamos, de enganche, es positivo. La pornografía, hemos dicho en este programa que bien utilizada, y de hecho se utiliza en algunas terapias sexuales precisamente para crear determinadas imaginaciones y pensamientos y que ayudan a superar problemas de inapetencia o de impotencia y de disfunciones sexuales, por supuesto que es positiva. Muchas gracias. Nada. Hola, buenas noches. Mi pregunta es para la doctora Ochoa. Me gustaría saber si se podría considerar dentro de este tipo de fantasías sexuales el hecho del recuerdo de un hecho ya pasado. De hecho, muchas de las fantasías sexuales de hombres y mujeres están centrados en hechos pasados agradables, placenteros, gratificantes, donde lo hemos pasado muy bien, donde la persona ha tenido pues no solamente un placer físico, sino un placer emocional, y que eso se utiliza para las fantasías posteriores, sobre todo cuando esa persona con la cual uno ha compartido esa experiencia no está ausente o esa situación ha pasado. Gracias. Nada. Ya no veo ninguna mano alzada. Eso quiere decir que no hay ninguna pregunta más. Gracias a los que han preguntado y también gracias a vosotros por haber estado con nosotros esta noche, María Dolores Avia. Gracias a vosotros. Y Carlos Malo de Molina. Gracias a ti. Y gracias por todos los datos que nos das y los datos también que nos has proporcionado tú con la nueva investigación. Y a todos se ha repetido a lo largo de todo el programa que las fantasías sexuales en sí mismas no tienen nada de negativo ni de patológico. Pero en algunos momentos, si eso llega un momento en que se crea una obsesión y un enganche, puede serlo, pero en la mayor parte de las ocasiones una fantasía significa, bueno, pues que la persona sabe pensar, sabe imaginar, sabe desear y es posible que también sepa cómo llevarlo a la práctica. Y bueno, vamos a dar paso, si les parece, a las preguntas del teléfono, que me parece que ya están en línea. ¿Me podrían pasar, por favor, la primera pregunta? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, mi problema es el siguiente. Es que mi marido y yo practicamos la marcha atrás desde hace muchos años y me pregunto si esto puede ser malo para mi marido. Bueno, el coito interrumpido, que es lo que usted llama marcha atrás, en ningún modo es negativo. Es el método anticonceptivo más antiguo, más utilizado en todas las culturas. No es muy seguro como método anticonceptivo, puesto que el líquido que suele tener el semen antes de la eyaculación a veces contiene espermatozoides y, por tanto, aunque el hombre se retire, puede quedarse la mujer embarazada, aunque son los menos casos. Y por otra parte, ¿es malo para el hombre, en el caso para su marido? Pues según cómo lo viva. Es decir, si él lo vive bien, si él se encuentra a gusto, si él no le importa, si él no está pendiente constantemente del control de la eyaculación, no tiene por qué causar ningún daño, ni físico ni psicológico. Vale, muchas gracias. ¿De acuerdo? Gracias a usted. La siguiente pregunta, por favor. ¿La línea? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Mire, mi problema es el siguiente. Tengo el pene muy desarrollado y mi mujer se queja de que le hago daño. ¿Qué puedo hacer para evitar estas molestias? Bueno, en un principio, un pene desarrollado, como usted comenta, no tiene que ser el motivo del daño en la mujer. Generalmente suele ocurrir cuando la mujer no está lo suficientemente lubrificada, y por tanto en ocasiones, según la edad, se puede utilizar, primero, tener más tiempo de cortejo y de estimulación previa a la penetración con la mujer, para que le dé tiempo de tener una excitación que le permita la penetración sin dolor, o utilizar unos lubrificantes o vaselina, es lo que se suele utilizar con mayor eficacia. También puede ser debido, hay hombres que realizan penetraciones excesivamente profundas y pueden afectar determinados órganos internos de la mujer, como son los intestinos y los ovarios. Entonces, sugeriría que usted no realizara unas penetraciones tan profundas y que se mantuviese en constante contacto con su mujer en esos momentos y que su mujer se lo comunicase. Pero yo subrayaría más el hecho de una no lubricación, que es la causa más frecuente de ese tipo de dolor. Vale, muchas gracias. A usted. Buenas noches. ¿Podría pasar, por favor, la siguiente pregunta? Buenas
Buenas noches, doctora. ¿Sí? Mire, el próximo mes daré a luz mi primer hijo y me gustaría conocer las ventajas y los inconvenientes de darle el pecho. No, ventajas todas. De hecho, cada vez más, no solamente los profesionales, las revistas científicas, los ginecólogos, los psicólogos, recomendamos la lactancia, el periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que la mujer tiene con su hijo. Eso supone una gran estimulación precoz para el bebé, supone un contacto físico indispensable para el desarrollo y la maduración posterior del bebé. Segundo, porque esa leche contiene pues una serie de sustancias que va a favorecer mucho más el que el bebé desarrolle anticuerpos que le prevengan de enfermedades. Inconvenientes únicamente que la mujer tiene que estar cada 3 horas pendiente, pero bueno, yo creo que compensa. Muchas gracias. A usted, buenas noches. Pues ya se ha parado el teléfono. Quiero decir que hemos llegado al final del programa, de este programa, Hablemos de Sexo, que ha tratado sobre las fantasías sexuales. Les espero el próximo lunes para seguir hablando de sexo. Hasta entonces, muy buenas noches.